No sé. No, Juan, todo mal. ¿Podés respetar el guión, Maggie, por favor? Tarado. No, Santiago, sacalo, por favor. Y bueno, pero será el podcast así, ¿no? Digamos, si nos divertimos nosotros... Mientras sigan facturando. Esto es Hablando Mal y Pronto, un podcast sobre lingüística. Soy María López García. Yo soy Santiago Kalinowski. Y yo soy Juan Eduardo Bonín. Estamos grabando, amigues. Un poco Quisimos grabar y se nos cayó todo sí, para sí. todos lados. Bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar de uno de los mitos más lindos, interesantes, complejos, mentirosos, chamulleros del universo, que son los mitos lingüísticos vinculados al género. Los varones, ¿interrumpimos más a las mujeres? Decime, Maggie. Para mí que sí. Decime la verdad, decime la verdad. Que... Pero en serio, ¿las interrumpimos más o no? ¿O es que Empiezo a hablar y me interrumpiste vos a mí, ¿vos te das cuenta? ¿Entendés? Se llama pedagogía. vamos a hablar ¿entendés? entonces de estos mitos lingüísticos asociados al género? ¿Qué pasa con el género y el lenguaje? ¿Qué diferencias hay entre las maneras de hablar de los varones, de las mujeres? ¿Quién habla más? ¿Quién habla menos? ¿Quién habla mejor? Bueno, pero nos vamos a enfocar en eso, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en si es verdad o no es verdad lo que se supone a veces en la esfera de la cultura pop, que las mujeres hablan más, ¿no? Porque pasa que parece que surgió de un libro que es tipo neurociencia pop. ¿No es también un saber popular? Sí. Que las mujeres hablamos incansablemente y no hay manera de cortarnos el fluir de nuestras ideas. Sí, pero llegó un día alguien llamado Luan Brizendine en 2006 que puso en su libro de neurociencias que las mujeres usaban 20.000 palabras por día y que los hombres usamos 7.000, o sea, casi una tercera parte, un tercio. Y entonces se pusieron a buscar a ver de dónde había salido el dato de que las mujeres usaban el triple de palabras en un día que los hombres. Y los datos surgen de, no sé, de algunas citas oscuras, de un predicador que hablaba de no sé qué. Y la verdad es que eso no está sustanciado jamás. Nadie hizo un estudio serio sobre cantidad de palabras que usan los hombres y las mujeres como para llegar a esa conclusión tan, no sé. Bueno, vos sabés que hace unos poquitos años, hace 4 o 5 años, se hizo un estudio comparando, que fue un estudio que tomó 400 y pico de casos en Estados Unidos y llegó a la conclusión de que hablaban más o menos la misma cantidad, creo que era entre 14 y 17.000 palabras cada uno, con lo cual empíricamente se ha mostrado que sí, que a priori hay algunos grupos de mujeres que hablan la misma cantidad de palabras por día que algunos grupos de varones. El tema es cómo lo medís. Ahora interrumpo y voy a seguir hablando. El tema es cómo medís eso, porque te pones a buscar la cantidad de estudios, todos están hechos en universidades tipo la Universidad de Connecticut, ¿no? Todos empiezan con una cosa súper científica, pero vos empezás a leer y miden en ratas, miden proteínas. Entonces, claro, te ponen ratas, te ponen proteínas y vos decís automáticamente es científico. Pero después empezás a hurgar en las metodologías y claro, para medir las diferencias genéricas en relación con el habla, hay tantas variables y son todas básicamente ligadas a la cultura que difícilmente vas a encontrar que la proteína de la rata macho que está en las mujeres que hablan mucho explican que las mujeres hablan más. Es decir, si no vas a medir cultura, si no vas a medir las formas en las que hemos sido educados para hablar en contextos públicos y privados, las mujeres y los hombres, difícilmente llegues a una conclusión. No, claro. Ningún nivel de cientificidad, digamos. El problema es que la ciencia está asociada a medir variables neuro no sé qué y proteínas de no sé dónde. Sí, y incluso ahí, en algunos estudios sociolingüísticos que son más situados y más de... Viste que se pone una especie de grabador que dura todo el día y con eso van segmentando palabras. Pero claro, vos tenés ahí 2 problemas metodológicos básicos y que son para mí clave en las teorías sociolingüísticas contemporáneas, por lo menos contemporáneas de los últimos 60 años, tampoco estamos hablando de la última década, que son, en primer lugar, el aspecto cultural. No todas las culturas le dan al lenguaje y a la cantidad de palabras en el lenguaje el mismo peso, con lo cual no hay por qué pensar que las 17.000 palabras que puede haber hablado un X de la Universidad de Birmingham van a ser las mismas 17.000 palabras que va a hablar, no sé, un habitante de Tandil. Ese es el primer aspecto, ¿no? En cuanto a lo cultural. Digo Tandil por no decir cualquier pueblo indígena o lo que sea. Y en segundo lugar, hay otro problema teórico-metodológico, que es el tema del registro. Es decir, ¿por qué situaciones pasamos cada día, cada tipo de sujeto,
que le exigen determinado tipo de conducta lingüística. Es decir, si vos me agarrás a mí a los 16 años un domingo, y lo más probable es que en todo el día decía 23 palabras, no decía mucho más que eso, porque me levantaba al mediodía, medio de resaca, cansado. Estás con tu familia, que no le querés hablar porque sos un adolescente, decís 4 o 5 palabras y ya está, se te terminó. Ahora me agarrás a mí un domingo hoy, seguramente me la paso hablando de que me levanto hasta que me acuesto. Entonces para mí hay dos contextos, hay dos ideas ahí, ¿no? De registro y de cultura o de valor cultural asignado al género y a la palabra que quedan muy por fuera de este tipo de generalizaciones. Sí, lo que es interesante es ver que estos trabajos que surgieron hace sí como 60 años, surgen en un contexto en que la mujer empieza a participar de la vida pública y empieza a participar de la vida laboral, y entonces la mujer empieza a competir espacios discursivos con los hombres, y eso es interesante ver, porque antes estaban repartidos los espacios discursivos también, el doméstico y el público, el laboral y el familiar, y entonces ahí no tenés forma de empezar a comparar nada. Pero bueno, cuando la mujer sale a la ciudad, cuando la mujer va al trabajo y empieza a competir por los mismos roles que el hombre, cosa que todavía... claro, tenés oportunidad de empezar a ver cómo se empieza a competir, cómo son los hábitos de interacción para competir por los espacios discursivos. Y ahí se ven y son interesantes esas diferencias, cómo la cultura educa a la mujer para participar de la vida pública y cuáles son las marcas que esas prácticas dejan, ¿no? Esto, le colgás el grabador y cómo habla una mujer, cómo habla un hombre en las diferentes situaciones discursivas. Ahí los estudios son diferentes y llegan a diferentes resultados. El que decía Juan, por ejemplo, tengo los datos acá, son 396 estudiantes universitarios, 345 de nacionalidad estadounidense y 51 mexicanos, que les grababan automáticamente cada 12 minutos y medio, más o menos el 4% de lo que decía en un día. Pero después, claro, tenés el problema de dónde hablan los hombres y dónde hablan las mujeres y qué expectativas hay en torno de cuando habla un hombre y en torno de cuando habla una mujer. Porque ese estudio de los grabadores colgados de la solapa dio que más o menos la diferencia de cantidad de palabras entre hombres y mujeres no era estadísticamente significativa. O sea que hablamos igual en esas situaciones mezcladas, en ese grupo en particular. Pero después está el tema de qué pasa cuando hay un seminario, por ejemplo. ¿Qué pasa con los turnos de habla en un seminario en entornos donde la expectativa es que el hombre compita por la preponderancia en ese lugar, que significa que quien logra mantener el uso de la palabra en ese lugar tiene un estatus superior a los demás y una competencia mayor, y por eso los hombres estamos como socializados para competir por el turno de habla en esas circunstancias. Y en esas circunstancias muchos estudios, aparentemente como el 42% de muchos que se reseñaron ahí en un libro de Deborah Tannen que estamos usando, que se llama Género e interacción conversacional, encontraban Hay uno que es mucho más divertido, que es Tú no me entiendes. Bueno, ese vas a hablar vos. No, entonces, pero lo que encontraban era que en realidad mucha cantidad de estudios se encuentra que los hombres hablan mucho más y que se percibe que las mujeres hablan mucho porque en ese lugar existe la expectativa de que no hablen nada, que no digan una goma, nada. Es una cuestión que quería decir de eso, de que lo estás dando por supuesto, pero hay que decirlo, que es que Tannen postula que los hombres compiten por ocupar un espacio discursivo en el que la respuesta sea a la pregunta si ganaron, es decir, claro, gané, mientras que las mujeres hablan pensando en colaborar, en afirmar, en acompañar, ¿no? Responder a la pregunta ¿soy útil? Construir entre todos colaborativamente una conversación, mientras que el hombre está buscando... ¿Tannen no es el villano de Volver al Futuro? Ese es Buford o Biff. Está bien. Está muy bien. Este es el de Volver al Futuro 3, ¿verdad? Sí, está bien, listo, ya está. Me lo saqué de encima. Ese es Buford, podemos seguir. Perro loco Tannen. No hablemos de Volver al Futuro porque puedo estar 2 horas hablando de Volver al Futuro. Yo no puedo creer que saliste con ese dato inmediatamente. Me fascina y me horroriza al mismo tiempo. Es que seguramente estaba como aumentando la presión de la vinculación y no podía identificar de dónde lo conocía, y ahora estoy en paz, ya estoy bien. Perfecto. Bueno, volvemos entonces a Deborah Tannen. ¿Cómo no? Vos fijate lo que es, sí, lo que es ser machirulo, porque claro, traemos a una lingüista mujer y me lo lleva a un empresario corrupto o un lavador de autos, según la línea temporal que elijas, del año 1985. O un pistolero. O un pistolero del año 1885. Sí, el libro de Tannen es muy interesante. Deborah Tannen,
conversemos un poco de quién es Deborah Tannen. Deborah Dale. Tannen es una lingüista norteamericana. Ella trabaja en la Universidad de Georgetown en Washington, y se ha dedicado siempre al análisis de la interacción, pero con una perspectiva crítica, es decir, no solamente ver cómo conversamos, sino qué hacemos cuando conversamos, ¿no? Y tratar de describir distintas estrategias conversacionales en la interacción verbal. Y el librito, o esta serie de libros, porque ella realmente trabajó muy bien, y de hecho le fue muy bien y vendió un montón de libros. Es la primera vez Creo que- seller de lingüística de la historia, o de la única. Bueno, pero seguramente. justamente hay mucha gente que la critica. Para mí, que una lingüista sea bestseller en cualquier lugar del mundo, por cualquier motivo que sea, es para aplaudirlo de pie. Que no lo vamos a hacer ahora para no hacer ruido en el micrófono, pero lo vale. Entonces, el libro o esta línea de investigación sobre género y discurso es muy interesante, me parece a mí, porque realmente aborda esa diferencia entre las maneras de hablar de varones y mujeres de una manera situada. Es decir, no se pone a contar palabras, porque ponerse a contar palabras te dice muy poco de lo que esas palabras hacen y lo que significan para las personas concretas y en las situaciones concretas, sino que ve qué es lo que esas personas hacen con las palabras en distintas situaciones de interacción cotidiana, ¿no? Incluso en algunas en el trabajo. Entonces me parece que es un gran valor el laburo de Tannen en ese sentido, porque suma mucho, le da como un aspecto muy concreto al análisis del habla de varones y mujeres. Sí, hay un componente que ahora igual contemos un poco algunos de los resultados que obtiene Tannen, que son interesantes para pensar a grandes rasgos qué descubre ella acerca de cómo hablan, en términos muy generales, los hombres y cómo hablan las mujeres. Bueno, hablemos de eso, que es divertido. Después la criticamos, ¿o no? A Deborah Tannen. No, para mí lo primero así como lo más atractivo ¿es cierto que los varones interrumpen más a las mujeres? Que es interesante porque, pero ¿por qué me parece a mí que realmente está muy bien la interpretación que ella? Yo sé que a vos no te gusta, pero lo vamos a charlar ahora. Porque ella dice, pará, cuando vos decís que los varones interrumpen más a las mujeres, adoptás como una lectura muy lineal de la relación de poder, ¿no? Pensás que el poder es una cosa que tiene uno o tiene otro. Entonces, si el habla es un poder, el que tiene más habla tiene más poder que el otro. Entonces, desde ese punto de vista, es obvio. Como hay una desigualdad estructural entre varones y mujeres, el que habla más tiempo o el que interrumpe al otro y le quita el turno de habla se convierte en la persona que más poder tiene, que son los varones, etcétera, etcétera. Y está bien, pero ella dice, ojo, porque lo que a veces interpretamos como interrupción, no necesariamente es interpretado como interrupción por parte de todo el resto de los participantes de una conversación. Por ejemplo, cuando uno ve una película de mafiosos, ¿no? Uno ve El Padrino, las películas de Scorsese. Siempre en cualquier discusión de mafiosos está todo el mundo hablando, gritando, así con acento italiano, una cosa medio falopa. Ahora, cuando habla el que realmente tiene poder, dice 3 palabras, no interrumpe a nadie, sino que por ahí se aclara la garganta y todo el mundo se calla la boca y le da el lugar. Sí. Y el tipo dice 4 palabras y con esas 4 palabras mostró cuál es su situación de poder en ese contexto. Claro, porque es profundamente cultural. Puede ser, como mencionan ahí, que existan culturas donde el poderoso es el que se queda callado. Exactamente. El poderoso es el que no habla, ¿no? Y el que está al margen de toda una discusión que se da entre las personas con menos estatus, y en el momento que la persona amaga que va a hablar, se acaba, ¿no? La cacofonía y aparece. O sea que ahí el silencio es lo que marca poder. De hecho, pasa en algunas conversaciones es que el poderoso no habla y entonces le reclaman la palabra. Le dicen, para, decí, a ver vos qué pensás. Se para Claro. todo para pedirle Y al ahí poder le dan y le el otorgan la palabra directamente. No tiene que salir a luchar la palabra, que es de lo que estamos hablando un poco. Los turnos de habla se obtienen luchando por ellos, pisando al que está hablando para reclamar el turno propio. Capaz que ahí con Don Corleone, perdón que voy a tirar una hipótesis, con Don Corleone tal vez hay una diferencia de poder que es enorme, una gran diferencia. Es Don Corleone, o sea, Sí, pero o es el gran rabino, Pero o es algo así. en cualquier discusión institucional, generalmente la persona que tiene el cargo directivo, el director o la directora, es la última persona en hablar y no necesita ganarse mucho el turno de habla interrumpiendo a los otros, sino que se lo dan. Tiene el más importante. Tal cual. Claro. Ahora, también hay otra cosa que dice Tannen en cuanto a la interrupción de los varones sobre las mujeres, que es, ojo, porque el solapamiento de turnos de habla, es decir, cuando una persona habla mientras otra está ejerciendo el turno, no necesariamente es una competencia o es una interrupción. Que esto nos pasa todo el tiempo. Cuando estamos conversando y alguien habla, muchas veces nuestros solapamientos son para confirmar lo que el otro dice. ¿Qué nos Sí. pasa? Que alguien habla y decimos, sí, tal cual. Ujú, Lo que dice Tannen qué capo. es que ese tipo de frases como de confirmación o ella lo llama frases eco,
que son sí, sí, claro, son típicamente femeninas. Y los hombres no suelen hacer frases eco. Y los hombres interpretan las frases eco de las mujeres como seguí hablando. Cuando la mujer lo que está diciendo es ok, ya entendí, o te sigo. Ya terminaste tu turno. O algo así. A ver cuándo me das a mí. Y algo ¿no? interesante también que dice Sí. del solapamiento es que la mujer cuando solapa es porque siente que falta información a lo que se está diciendo. Entonces quiere aclarar algo o quiere como comentar una ventana y después vuelve al silencio. Esto es lo que dice Tannen, y que el hombre cuando se solapa es para competir por el espacio, realmente para ganar el espacio, el turno de habla. Alguna vez he comprobado eso, porque claro, las lingüistas leímos a Tannen y sabemos lo de los turnos de habla, entonces me ha pasado de estar hablando que un hombre me solapara para sacarme el turno y yo seguir hablando encima del hombre. Algunos se callan y otros siguen segundos y segundos y segundos porque no están dispuestos a decidir que bueno, que sí, que el turno lo tiene una mujer y lo va a seguir teniendo una mujer. Y son segundos tensos de solapamiento muy conscientes de mi parte para ver cuánto dura un hombre teniendo que ceder ese turno. Qué polémica afirmación. Chicos, yo me divierto barato. No, a mí me parece genial, digamos, es digno de verse eso, a ver cuánto grita este hombre que tiene la expectativa de que el turno tiene que ser de él, del piso tiene que ser de él, y esta persona que es mujer, sobre la cual recae la expectativa de que tiene que ceder, tiene que acompañar, tiene que ser solidaria, tiene que reafirmar al otro. ¿Qué pasa en esos segundos de donde alguien no se adecúa a la expectativa que recae sobre ella? En general les cuento el Es final. interesante. Se resuelve cuando otro hombre lo calla. Ah, porque es la autoridad de verdad. Claro, hay un hombre que Ahí, es autoridad, está que es bien. el asador o el dueño de casa, que le dice, déjala hablar. Entonces yo... Para puedo dejarla terminar. hablar. Lo que me mata a mí es lo que ella quiere decir, pero ya sabe lo que quiere decir. No me tenés que explicar vos lo que quiere ese decir. es un fenómeno que Tannen no habló, pero que tuvo mucha presencia en redes sociales digo yo, que lo percibo, que es el concepto de mansplaining, ¿no? De dar explicaciones desde el punto de vista del varón de lo que le pasa a las mujeres. Y ese es lo que ella quiso decir, lo que vos querés decir. Realmente es como la formulación por excelencia del mansplaining. Sí, ella igual no usa mansplaining, pero cuenta casos así. Cuenta casos en los que dice, yo estaba en una cena de especialistas y viene alguien, yo le cuento que soy lingüista y me empieza a explicar cosas de lingüística. Y decís, pero escúchame, muñeco, vos sos, sos matemático. El otro día les conté, ustedes conocen la historia de la persona que acuñó la palabra mansplaining. Ah, cierto, sí. Aparentemente, yo tendría que ir a mirar los datos, después cuando esté en las notas del episodio va a aparecer un artículo, creo que en la revista The Atlantic, escrito por una periodista, donde ella habla de este fenómeno y lo llama mansplaining. Y después está en un cóctel y algún hombre se acerca y ella dice, no, mansplaining, y el hombre que había leído el artículo le hace el mansplaining de qué significa mansplaining, y eso para mí ahí saltaron todos Unas cajas chinas buenísimas. Los machirulómetros saltaron por los aires, fue hermoso. Y el otro caso que a mí me marcó es también durante los Juegos Olímpicos, ¿no? Una atleta olímpica haciendo descenso en una montaña a 70 kilómetros por hora en bicicleta. En un momento pierde el control de la bicicleta y se cae. Y viene un señor, seguramente del Twitter, sentado en su sillón y le dice, no, pero ¿cómo vas a tomar la curva así? ¿Viste? Yo que no soy nadie, que no tengo absolutamente ningún... Te voy a decir a vos, atleta olímpica, porque sos mujer, cómo tenés que tomar la curva. Sí, igual en ese caso yo voy a salir en defensa del hombre en general, en singular. Bueno, Maggie. Porque el hombre hace eso en todas las situaciones. Por ejemplo, en el mundial. Bueno, en el claro. son todos Es que hoy, directores técnicos. mirá, vos tenés que poner una foto tuya, así, cambiando un enchufe, en Twitter. Y se te van a aparecer 50 chabones diciendo que pusiste mal los cables. Pero es así, lo acabo de ver. Hay un tweet que si quieren después también lo ponemos. Tipo, resistí la tentación de ir a decir que están mal los cables porque no importa, nadie va a pensar menos de vos porque no sabes de electricidad. Pero sí, salen siempre de abajo de las piedras si es una mujer la que está haciendo algo técnico. Sí. También hay una gran polémica en su momento en Twitter porque una chica llamó Parker al destornillador plano. O sea, se armó como una bola de todos chabones diciéndole que se había equivocado y explicándole cómo se llamaban los destornilladores, ¿no? Entonces la cuestión de las expectativas permean todas las interacciones, permanentemente. Sí.
A expectativa, en realidad, algo que está bueno explicar, son expectativas de las situaciones discursivas. Todas las situaciones discursivas reclaman ciertas participaciones de parte de los hablantes. Ejemplo, cuando llamaban a mi casa, cuando yo era chica, llamaban a mi casa del trabajo de mis viejos, nosotros respondíamos haciéndonos los finos, porque la situación requería de nosotros que habláramos con cierto lenguaje un poquito más elevado que el cotidiano. Bueno, entonces digo, no, en este momento no está, le tomó el mensaje o quiere dejar un mensaje, cosas de la índole. Cuestión que un día yo le escucho a mi hermano más chico, tenemos un hermano mucho más chico, yo le llevo 11 años, lo escucho en la misma conversación tratando de adaptarse y lo escucho decir, mi mamá inmediatamente no está. Porque claro, el tipo dijo, yo tiro un adverbio en mente y esto funciona, va como piña. Claro, está marcado. Pero la idea es, yo tratando de explicar un poco qué es lo de la expectativa. Las situaciones discursivas delimitan un espacio de expectativas y el hablante trata de adaptarse lo mejor que puede a esa expectativa que requiere la situación discursiva. Entonces, bueno, aclaraba esto porque, bueno... Déjame agregar una cosa a eso que es muy importante, que es, como vos las expectativas no las medís en la mente de los hablantes o de las hablantes, sino que las medís en la interacción real, los cambios en la interacción generan un cambio en las futuras expectativas. Que me parece que es importante esa idea, porque esa idea lo que te permite es ver en cada conversación la semilla de un cambio. Porque si no decís, no, claro, cada conversación repite, reproduce expectativas del tema, no, entonces cagamos, porque vamos a hablar siempre como hablamos siempre. Ahora no, las situaciones en las cuales las personas que estamos hablando decimos cosas que no se espera que digamos, permiten, ayudan, contribuyen a cambiar las expectativas para situaciones futuras. Es decir, la revolución empieza en las conversaciones. Es importante que sigas incordiando a los chabones que te quieren pisar cuando hablan, Maggie. Claro, es una militancia. Eso es lo que dice Juan, eso es lo que dice. Es importante que lo sigas haciendo. Sí, sí. A ver si entendemos. Uno puede intervenir conscientemente en ciertos espacios, en tanto es que vos evidentemente sabés que hay cosas que funcionan de determinado modo y no te cierra ese funcionamiento, bueno, intervenís, aunque sea individualmente, para que a vos te cierre ese intercambio, siempre pensando en que las diversas situaciones sociales de intercambio lingüístico involucran variables que ya están un poco preestablecidas y entonces nos manejamos dentro de ciertos márgenes, ¿no? Aunque sea para violarlos. Pero dentro de esos márgenes podemos hacer barbaridades. Absolutamente. Sí, y tenemos. Bueno, volvamos a Tanner. Lo último es, el tema es cuando se cruzan esas expectativas que se abren en el espacio discursivo con los roles de género asignados culturalmente. En ese cruce, entonces, es donde se dan toda serie de cosas, como esto que vos decís, este conflicto, que es un conflicto de expectativas sobre qué rol le corresponde a cada quien. Ahora, esa expectativa que se tiene sobre la participación femenina en ese tipo de casos, lo que genera, por ejemplo, sosteniendo un turno de habla y reclamándolo de manera violenta, es que la situación se torne incómoda para todo el mundo. Porque claro, la expectativa es de todos. Claro. Hay 6 tipos comiendo un asado y se produce un momento súper incómodo porque la mujer no se adecua a esa expectativa de un hombre te pisa y vos te callás. Y si vos no te callas, el hombre empieza a gritar más fuerte porque es el modo en que los hombres obtienen el turno. Y entonces es toda una situación en la que incluso los que no están participando de la conversación efectivamente, es decir, que no están usando la palabra, sienten esa incomodidad, al punto de que hay un tercero que tiene que venir a reclamarle la palabra para la mujer. Es decir, es toda una situación que es social, no es uno contra uno. Y hay un tema muy importante de las percepciones, porque en un momento se demostró que había un gran monopolio de la palabra en las clases de niños en la escuela. Los niños monopolizaban mucho la palabra. Profesores o maestros que participaban de un estudio tuvieron una actitud activa de tratar de hacer que hablen más las chicas, ¿no? De hacer todo para que hablen más las chicas. Y eso, cuando les preguntaron al final de la clase, decían, pero las chicas hablaron el 90%. Mentira. Como mucho habían llegado a la mitad. Hay una cuestión, un desfasaje muy, muy fuerte entre qué se percibe cuando habla un hombre y qué se percibe cuando habla una mujer. Cuando habla un hombre se percibe que está todo bien. O sea, al hombre que habla demasiado y no nos llama la atención. La mujer que habla lo mismo o menos, nos parece que, ¿no? Y hay una distorsión en las percepciones que dependen de factores muy complejos, que la proteína esa no tiene nada que ver. Además, está demostrado que no tiene nada que ver con hablar más y con hablar menos. En un momento se vio que a una edad había mayor presencia de una proteína que se cree vinculada a la adquisición del lenguaje en niñas. Eso se metió en la picadora de carne de la prensa y salió, las minas hablan mucho más, las minas no se pueden callar. Eso, el dato original era simplemente un valor aumentado en una proteína.
que no se sabe siquiera realmente qué efecto tiene sobre el habla. Entonces, digamos, evidentemente llegó eso, cayó en un lugar donde querían hacerlo significar eso, y así terminó después reproducido hasta el hartazgo. Tanto la cita del triple de palabras como esta cita de la proteína terminó replicado y pasado por una picadora de carne de la cultura popular y la prensa hasta el hartazgo. Claro, pero solo confirma el prejuicio de todos, con lo cual hace falta muy poco. Una nota muy cortita ya te confirma tu propio prejuicio y ya seguimos adelante. Esa es la ventaja de los prejuicios, por eso a mí los prejuicios me encantan. Porque vos agarrás y decís cualquier cosa y entra, porque ya si te confirma el prejuicio... Y entra como trompada, pasa de largo como colectivo lleno, no lo frena nadie. En cambio, para decir lo contrario, tenés que hacer 700 estudios con no sé cuántos casos, con arbitraje internacional de científicos, para ir en contra de la expectativa prejuiciosa que ya está creada. En cambio, si vos vas con el prejuicio, es como dice... A mí, Juan, un dato que me pareció muy lindo del libro de Tannen es el tema de los temas, vaga la redundancia, ¿no? Los tópicos que hablamos, que me pasa mucho. Yo por ahí me encuentro, un día voy a hablar, me encuentro con mis amigos, cuando nos encontrábamos, ¿no? Cuando éramos jóvenes y no había un virus asesino por el mundo, nos encontrábamos, volví a mi casa, mi esposa me preguntaba, che, ¿y de qué hablaron? Y no sé, le digo yo, qué sé yo, no me acuerdo de qué hablamos. En cambio, cuando ella venía a hablar con sus amigas, podía decirme 3 o 4 o 5 temas de los cuales habían hablado y con mucho detalle. Y entonces, frente a esta hipótesis así como medio general, Tannen dice, bueno, ¿cómo gestionan o cómo desarrollan los temas de conversación las charlas que son solo entre mujeres y solo entre varones? Y ella toma un grupo de chicos y chicas chiquitos, digamos, hasta segundo año del secundario sería el equivalente, y de jóvenes ya egresados del secundario, o sea, de más de 17 años. Y ella lo que encuentra ahí que es muy interesante es que las mujeres en todas las edades lo que hacen es rápidamente establecen poquitos temas, 3, 4, 5 temas, y hablan en profundidad de esos temas, ¿no? Y entonces, y sobre todo hablan en profundidad y vinculándolos a experiencias personales, a ejemplos, a casos, etc. En el caso de los varones, encontró, por un lado, que los más chiquitos, que los que tenían edad, digamos, de primaria y hasta 13, 14 años, enseguida agarraban y tiraban tema, como muchos temas muy rápido, los tocaban de manera muy superficial y cambiaban. Y los más grandes, ya más adolescentes, ya con lo que decía era, bueno, no, ellos tomaban, al igual que las mujeres, algunos poquitos temas más en profundidad, pero en vez de vincularlos al campo personal, a la experiencia personal, los vinculabas a temas más abstractos, más generales. En consecuencia, eran temas menos relevantes desde el punto de vista biográfico, y entonces es lógico que en términos de memoria no recordaran bien qué es lo que habían hablado, porque los habían puesto en un nivel de conocimiento general que, vale la redundancia, les permite como confirmar esos sesgos de sentido común que ya estaba dando vueltas de antes de la conversación. Sí, esa deriva por los temas públicos en los hombres y privados en las mujeres se registra en los niveles mínimos incluso. Esta idea de que repasás temas superficialmente, no los interpretás en la clave biográfica, no te comprometés personalmente con lo que estás diciendo, todas esas cuestiones de cuál es la expectativa de la participación del hombre en una conversación, mientras que de la mujer se espera, y de hecho sucede, se confirma, que la mujer habla más biográficamente, rápidamente puede ir a la dimensión más privada, aun cuando no conoce del todo a los interlocutores. Es decir, hay toda una zona de lo público y lo privado que se sigue sosteniendo en la diferencia genérica, aún en las pequeñas conversaciones. Y esto que decís vos, después cuando querés recuperar la conversación, claro, los hombres hablan de temas tan abstractos y tan por encima y de tantos que no hay manera de recuperar nada, mientras que la mujer te dice, sí, hablamos de no sabes lo que le pasó a tal, y capaz te puede contar una anécdota que a una amiga le pasó, recupera narrativas incluso. Sí. Que esto es importante, perdóname Santiago, pero es importante no caer en el prejuicio de que las mujeres hablan de cosas concretas, los varones de cosas abstractas, las mujeres de cosas emocionales, las mujeres de cosas racionales, sino que al revés, es decir, bueno, no, en cierto tipo de conversación cotidiana hay establecimiento de temas diferentes, pero no tiene nada que ver ni con la manera de pensar, ni con la capacidad de razonar, ni ninguna boludez por el estilo. No, y es importante también eludir las hipótesis de la proteína, digamos, de eludir la cuestión de que eso está de alguna manera determinado biológicamente. Es decir, porque claro, es una cosa, pero es para entender cuán profundo va el proceso de socialización de hombres y mujeres, ¿no? Porque es algo que va tan en profundidad desde hace tanto tiempo,
que empieza a surgir la ilusión de que eso es una diferencia que está codificada como biológicamente. No, son pautas de comportamiento lingüístico. Y son pautas de comportamiento que se cruzan con el modo en que se socializan los hombres y mujeres para cumplir roles en la sociedad. Eso es tan antiguo y permea todas las situaciones de tal manera que de pronto empieza la ilusión de que es una diferencia natural. Pero es una diferencia que viene del proceso de socialización, de un proceso que es cultural, que como proceso cultural decimos, bueno, más o menos en Occidente puede haber culturas donde eso sea totalmente diferente. Sí, y es modificable, claro. No individualmente, pero... Sí, no hay nada que lo determine, no hay ningún determinismo acá, más que la construcción social, y por eso se habla también de deconstruir y de construir el rol del hombre, porque se trata de una construcción muy antigua y que permea todos los ámbitos a tal punto que se da como una especie de destino inevitable, ¿no? Se percibe así en el espacio público y está lleno de... Uno va a los diarios, a las preguntas de Yahoo, y siempre está el tema de las diferencias entre los hombres y las mujeres, el intento de explicar, o en el nivel hormonal, o en la cantidad de espermatozoides. Bueno, todo eso, digamos, que tiene un arraigo popular enorme. Y entonces cuando llegan los momentos de hablar, todo eso da forma a las actitudes que tienen. En general, a los patrones. Después están los casos donde los patrones no se cumplen. Y ahí surgen los momentos como de combustión, como de interés en cuanto al posible avance de la convención. Está tan predeterminado que los espacios de disidencia tienen que ser sostenidos con cierto nivel de conciencia, porque te van a reclamar que vuelvas al límite que está preestablecido, tanto para... Que vuelvas a tu lugar. Tanto para... Volvé a tu lugar, exacto, Chirusa. pero ya sí... Pero yo soy mujer, pero a los hombres les pasa lo mismo. Hay formas de comportarse lingüísticamente en las situaciones de los hombres que también son reclamadas. Es decir, el hombre no llora, el hombre no expresa sus sentimientos. Hay un montón de roles establecidos que te van a llevar al orden, tanto a mujeres como a hombres. Sí, ¿no? Los roles, y por eso, digamos, yo siempre cito a Diana Mafia, por ejemplo, que habla de la crueldad que representa y la violencia que ejerce sobre el hombre el proceso de socialización. Y ella ponía el ejemplo de un amigo de ella que con 50 años recordaba que su padre lo había llevado a ver cómo asesinaban un cordero y que le dijo, cómo lo carneaban. Y le dijo, si vos lo tenés que mirar a los ojos mientras se está muriendo para poder convertirte en hombre. Y esa persona después tenía 50 años y lloraba recordando esa situación a la que lo había sometido el padre para poder ser hombre, ¿no? Entonces es un proceso de socialización que ejerce una gran violencia sobre todos los roles. Bueno, ya lo decía Roland Barthes, ¿no? O Roland Barthes, pero nunca Barthes. Ya lo decía Barthes, esta idea de, el lenguaje es fascista, el lenguaje siempre te impone su categoría. Y eso también es parte de su uso, más allá de que en cada coyuntura estemos tratando de modificarlo y de agenciarlo y de orientarlo en una dirección u otra, pero siempre el lenguaje impone sus categorías sobre el individuo. Y también tiene la posibilidad subversiva de ir cambiando, digamos. Exactamente. ¿No? Son esas dos cosas al mismo tiempo. Se necesita difundir también, ser consciente de estas pautas de funcionamiento para poder ir interviniendo sobre ellas. No, pero es que para mí es muy importante porque, y yo creo que eso cambió mucho. A mí me parece que muchas de las denuncias sobre el discurso machista, el discurso del poder, el discurso de los medios, cambiaron mucho en los últimos años de ese discurso de la pura denuncia, ¿no? De decir, bueno, no, es un sistema que está hecho para que vos pienses de determinada manera y no puedas pensar de otra manera y que te impone cierta forma de ser persona, de ser sujeto, de ser estudiante, de ser mujer, de ser varón y te caga la vida, a una versión mucho más propositiva de decir, pará, como el meme ese, decís, pará, me di cuenta, yo ahora también, ahora que sé cómo funciona, puedo actuar sobre eso. ¿Puedo actuar a nivel estructural? No, pero puedo actuar a nivel inmediato, puedo actuar con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, con mis estudiantes, con el espacio en el que estoy. Y para mí eso es clave, el hecho de decir, bueno, miremos estos datos críticamente, pero no para ver qué miserables que somos, sino para ver sobre qué aspectos podemos actuar para cambiar esta situación de mierda. Para mí eso está sucediendo permanentemente, a nivel granular, pero si uno suma todos los lugares donde están sucediendo a pequeñas instancias de cambio microscópico, capaz que hay algún, ¿no? Evidentemente no estamos ahora en el mismo lugar que en los años 80. Detalles, no sé, las mujeres tendemos a modalizar y entonces decimos, bueno, no sé, me parece, tal vez me equivoco, pero... Claro. Y que las mujeres sepamos que empezamos todas las frases con perdón por lo que voy a decir, tener la conciencia para poder decir la mitad de las veces perdón antes de hablar. Sí, y un tema interesante para sumarle a eso es que el género no es la única variable que incide sobre la manera de hablar. O
sino que también sobre el estilo conversacional de cualquier persona inciden otras variables, por ejemplo, las variables profesionales. Entonces, el hecho de tener una variable de género masculino o femenina, pero que además seas docente, o que además seas profesional, o que además estés a cargo de pobre, un comercio. Rico, ¿Cómo? decir... No, pero justamente, pero el hecho de que vos tengas, pero no solo ser pobre, porque decís, bueno, sos pobre, soy pobre, pero estoy a cargo de cierto microcomercio, cierto aspecto del intercambio con otra persona, o soy cliente tuyo para comprarte lo que sea. Cualquiera de esas combinaciones de género más otra variable sociodemográfica también cambia la posición desde la que hablas. Es decir, no hablas solo porque soy varón, o solo porque soy mujer, o solo porque soy docente, o solo porque soy kiosquero, o solo por lo que sea, sino que hablas de una combinación de múltiples aspectos que contribuyen a crear una posición de habla compleja y muy como única, digamos. Hay como perfiles de habla que son irrepetibles, ¿no? Si uno, a veces cuando uno hace... Yo a veces trato de explicar cómo funcionan los dialectos, y si uno se pone a estudiar los dialectos en detalle, y muy en detalle, va a encontrar que uno puede ver un dialecto por persona, ¿no? Si hay uno una hasta el máximo detalle. Hay una serie, Luna Bomber, que justamente la lingüista explica el concepto de idiolecto, que es el dialecto de uno. Entonces, a través de los diarios... El idiolecto es el dialecto individual. A través de los diarios de este hombre lo identifican, porque claro, la lingüista empieza a fijarse cómo es específicamente la forma en que este hombre escribe. Y entonces, bueno, Claro. es de acá, esta zona, y estudió esto. Y entonces, claro, empieza a recortar tanto el perfil que finalmente llega Claro, al la asesino. lingüística forense. Pero es esto, sí, Es el trabajo. Claro. hace eso, exacto. Entonces sí, esta confluencia de variables y factores que hacen a tu Todo forma lo de que intervenir. todo lo que somos termina expresado de alguna manera en la manera que hablamos. Lo cual también es terreno fértil para estigmatizar las maneras de hablar y estigmatizar a las personas detrás de esa manera de hablar. Yo vengo repitiendo tu frase de cabecilla, Maggie, ahora ¿Cuál? cada vez que doy una charla. Las lenguas son hablantes. Propongo que sea el eslogan. ¿Sabes qué? No es mía, es hermosa, pero es algo muy parecido, no sé, no era así la frase, pero la que me enseñó Leonora Acuña, que tiene, su mail es lenguas y hablantes. Y bueno, claro. Pero, Lenguas y perdóname, hablantes. cualquier persona que tenga una aproximación, uno diría cualitativa, pero yo diría humana a la lingüística, tiene que concluir que las lenguas son las personas que hablan. Que esa no. lengua. Claro, sí. Yo sé, Sí, pero sí. no es la idea que circula en la sociedad. La idea que es popular, ¿no? La idea popular es que hablar de determinada manera es censurable y no lo tenés que hacer, y la otra manera sí está bien, y eso es lo que circula. No es un abordaje Sí. muy humano. De paso aprovecho A veces para es más para fácil. mandarle un gran saludo a Leonora Acuña, que la queremos mucho. La queremos todos acá. Es una gran profesora de dialectología hispanoamericana, vamos a decirlo, de la Universidad de Buenos Aires. Profesora de todos Y nosotros. profesora de todos nosotros. Sí. Es más fácil pensar eso cuando vos das clase. Cuando vos tenés un chico adelante al que le tenés que corregir, desde dónde le vas a Claro. corregir cómo habla. Y ahí no te olvidas nunca de que la lengua es un hablante al que no le puedes decir, no, ¿sabes qué? Está mal esto que estás haciendo, y eso que probablemente haga tu mamá y tu tío. Entonces, claro, ¿quién tiene el corazón tan oscuro? Hay que hablar 40 minutos. Tenés que hacerle una Claro. introducción de 40 minutos para decirle por qué le vas a corregir que dijo si sería en lugar de si fue. O una marca dialectal, por el sería, de Sí, última le pones le decís, bueno, niños, el español estándar, la vida, la escuela, etcétera. Pero ponele que le vas a decir, voy en mi casa. Voy en mi casa, acá es raro, y en Corrientes no. ¿Cómo le decís al chico esto? Es raro, Juan Voy Carlos, del esto es médico. raro. No digas voy del médico. Bueno, Bueno. ¿ya estamos en tiempo? Yo creo que ha quedado clara cuál es nuestra posición. No, igual para algo que teníamos que recuperar, que nosotros nos quedamos en el dialecto, en el idiolecto, y nosotros decíamos lo del idiolecto justamente para anclar en lo que vos decías, que cada situación discursiva estamos pensándola a grandes rasgos, hombres o mujeres, pero en realidad no se piensa así, las intervenciones lingüísticas no se piensan en términos de los hombres y las mujeres. Acá hicimos una cuestión como un divertimento para poder explicar esto de que las mujeres hablan, que no es cierto que las mujeres hablamos más y los hombres hablan menos, y marcar un par de pautas de comportamientos generales. Pero si vamos a estudiar, o si vamos a analizar, o si vamos a interesarnos por cómo se habla en determinada situación discursiva, hablamos de personas Claro. que tienen un montón de variables interviniendo en esas interacciones. Una cosa que es fundamental,
aunque pensemos en términos de algunas categorías demográficas abstractas, en realidad los hablantes concretos son un cruce de distintas variables. Y es importante, en realidad, porque la idea de que los grandes grupos comparten características, los grandes grupos, los hombres, las mujeres, esa idea tiene una gran vigencia y una gran popularidad. Entonces, al mismo tiempo que sabemos que no es el modo de estudiar la lengua, tenemos que plantarnos y decir, miren que esto es una idiotez, que no podemos seguir pensando en términos tan esquemáticos de un fenómeno tan complejo. Como decimos, como dijeron recién, ahí nos recorren diferentes variables que hacen que tengamos una posición única casi. Entonces los hablantes no se acomodan tan fácilmente en grupos tan grandes. Sí, a mí me parece que ahí tenemos como dos niveles, ¿no? Uno es el nivel del sujeto social, en el sentido de decir, bueno, de qué manera estoy siendo percibido en este contexto, y ahí sí me parece, y de qué manera claro. Funciono como sujeto en este contexto, y ahí es donde esas categorías son opresivas sí muchas son veces. relevantes. Relevantes y opresivas. Porque ahí es donde vos decís, bueno, no. Exactamente, cuando vos decís, ahí la tenés al chabón, ahí la tenés la chabona, está hablando así, está hablando así, es porque esas variables de tu identidad individual se vuelven relevantes y tienen mucho peso en esa situación, pero también por otra parte vos decís, bueno, no, pero yo como individuo estoy conformado por un tejido que incluye y combina múltiples discursos sociales, a múltiples maneras de ser sujeto, y esa me parece que es como la otra cara de la moneda, lo que permite sostener y también impulsar el cambio, ¿no? Muy bien, me encantó. ¿A vos, Maggie? Buenísimo. Ya estamos. Genial. Bueno, ya está con esto. Estamos más que contentos, me parece. Haberle dado para que tenga esta idea. Sí, y recordando siempre que para mí es importante, porque si no parece que queda como bueno, al final lo del machismo, el sexismo, etcétera, no tiene ninguna importancia. Y es, no, ojo, sí tenemos estilos de habla que están marcados por el género, tenemos estilos de habla que se perciben socialmente y se reproducen socialmente como típicamente masculinos y típicamente femeninos, pero a su vez está también en nuestras manos y en la participación y en el cambio que podamos hacer en cada situación y combinando con nuestras formas de ser persona, ser hablantes, está ese cambio un poco que espera surgir y producirse. Bueno. Seguiremos con nuevos prejuicios en próximos episodios. Vamos a ir recorriendo, sí, vamos a tratar de ir recorriendo muchos de estos prejuicios. Digamos, desde el punto de vista empírico dijimos, la mujer no habla más, digamos, pero sí, ahí está todo mezclado. Entonces, con otras expectativas que tienen que ver con el género. Iremos viendo qué otros de estos prejuicios tienen popularidad y circulan y los iremos trabajando. Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces. Adiós, niños. Es la despedida eterna, es una despedida que no Sí, ya está. Dejemos de meter párrafos. Ya está. Hasta la próxima, adiós. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Chau, chis. Esto fue Hablando Mal y Pronto. Nuestro mail es maliprontopodcast@gmail.com y en Twitter estamos en @maliprontopod. Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante. Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto. Vengan de a uno.